por delante. Bien, volvimos, estamos en la Metamorfosis del Ser, por AM 830 Radio del Pueblo y en vivo por el canal de YouTube del mismo nombre. Este programa sale todos los martes de 18 a 19 horas y tenés micrófono abierto. Si te comunicás, podés hacerlo a través del 11 26 69 6152 o conmigo personalmente al 549 11 66 62 42 64. Y el tema que acabas de escuchar es el mismo con el que finalizamos el programa anterior. Es un tema de Facundo Cabral y parece que con esto tan cortito y tan conciso que él dice, parece que pegó fuerte porque varias personas se comunicaron y me dijeron, pásame el enlace, gente que ni siquiera conozco y que después de escuchar el programa querían saber de qué se trataba y quién era. Y celebro que haya sido así es que como tanto lo pidieron, aprovechamos y lo mandé de vuelta. Ese fue el motivo por el cual se me ocurrió que vuelva a escucharse a Facundo Cabral. Y vamos a estar aprendiendo hoy a gestionar nuestra soledad. O sea, ¿qué pasa cuando esa soledad no me doy cuenta y empieza a generar síntomas en mi cuerpo físico, en mi cuerpo biológico? Pero antes vamos a repasar brevemente un par de cosas que dejamos en concreto el martes pasado y que tienen que ver con recordar qué es soledad y qué es abandono. Entonces, vamos con soledad, que es esa sensación, eso que me pasa, que es de aislamiento, de falta de conexión con el resto, y que esto sí es importante, puede ser voluntaria o involuntaria, y ya vamos a abordar eso de qué pasa cuando es una cosa o cuando es la otra. Quizás cuando sea voluntaria, ¿sí?, no genere síntoma, pero cuando es involuntaria, sí. ¿Y qué es el abandono? Es eso de que en algún momento, también es una sensación de que en algún momento fui dejado atrás, en algún momento fui descuidado, en algún momento fui desprotegido, en algún momento fui aislado, en algún momento me faltó alguien y ese alguien era alguien importante para mí. Por lo general son nuestros papás, papá o mamá, ¿sí? Pero ese descuido, esa inseguridad que sentí, es lo que implica una ruptura en ese vínculo, ¿sí? Y por lo general, una de las cosas que se siente, así va de la manito, del abandono, es la culpa. Y para otro momento será, ¿qué pasa con esa culpa cuando está ligada al abandono? Entonces, esa soledad mal gestionada que nos produce esa desconexión con el entorno, con mi sociedad, con mi familia, con mi grupo de amigos, con mi trabajo, con lo que sea, es cuando nos aislamos, nos sentimos vacíos, cuando ese vacío es importante y ese distanciamiento con el entorno también, esa desconexión con el entorno. Entonces este aislamiento físico lo que va a ir generando, ¿sí?, viene de un estado emocional, o sea, pasamos por un aislamiento emocional para llegar a ese aislamiento físico. Y cuando esto no me doy cuenta, cuando pasaron determinadas cosas que vamos ya a ir desmenuzando, vamos a ir a tirar de esa punta de este ovillo, ¿sí?, va a generar síntomas en nuestra salud, sobre todo en mi salud mental también y en mi salud física. Hablamos que no solo tenemos un cuerpo físico, tenemos un cuerpo emocional, un cuerpo mental, un cuerpo energético. Entonces, cuando algo me pasa, va a repercutir en todos mis cuerpos, ¿sí? Pero lo primero que va a pasar es algo en mis emociones, algo que tengo que reconocer. Y un secretito, cuando alguien llega a una consulta de bio, ¿sí?, no solo de este lado se va a escuchar su voz, sino que sobre todo es un proceso de observación, es un proceso en donde no solo se observa lo que dice o se percibe lo que dice, sino solamente y cómo lo dice, ¿sí?, sino también
qué pasa con su cuerpo, qué expresa su cuerpo, sus posturas, sus expresiones. Y su cuerpo va a hablar sin que él se dé cuenta, sin que ella se dé cuenta. Y en esa observación, que es muy, muy así, de hilar muy finito, es donde van a empezar a revelarse conflictos que posiblemente esa persona no los vaya a expresar de forma verbal, no porque no quiera, sino simplemente porque lo estamos de alguna forma encubierto, lo estamos guardando, o está muy guardadito en nuestro inconsciente. Pero de alguna forma, ¿sí?, ese inconsciente va a empezar a hacer presión para que salga, para que se manifieste. Y lo va a hacer sin que nos demos cuenta, lo va a hacer a través de un gesto, lo va a hacer a través de una postura, lo va a hacer quizás a través de alguna palabra, algún acto fallido. Entonces, cuando esto empieza a suceder, ¿sí?, vamos a empezar a desmenuzar que hay algo más que lo que esta persona está diciendo, ¿sí? Y cuando hablamos de soledad y de soledad mal gestionada, hablamos de soledad mal gestionada cuando no es eso de que estoy feliz porque empiezo a disfrutar de mis momentos, no pasa por ahí, ¿sí? Hablamos cuando esa soledad me empieza a producir un síntoma, me empieza a producir un malestar, me empieza a producir una molestia. Hay algo que yo de todo esto no estoy pudiendo procesar, no estoy pudiendo digerir, y lo digo a propósito, el digerir. Y va a producir hasta enfermedades crónicas que no reconocemos que detrás está este tema de la soledad. Me va a producir un dolor muy grande, ¿sí?, desde lo emocional. Me puede psicológicamente también afectar. ¿Y qué es lo que hace que el primer síntoma que vas a ver es que te vas a apartar del resto? ¿Sí? Si empezás desde lo que estás escuchando a identificar algo de esto, empezá a escanearte, empezá a reconocerte. Y no solamente que me voy a apartar, me voy a aislar, me voy a desconectar, literal. Me desconozco, me desconecto, me aíslo. Y te paso algunas preguntas para que ver si con esto de autoindagarnos te ayuda un poco a ver si realmente en qué estado de soledad está, en esta que está todo bien o en la que no está tanto. ¿Y alguna vez sentiste o tuviste esa sensación como que estás solo en el planeta? Yo y el universo, ¿no? No hay nadie más. Literal, no hay nadie más. ¿Pensaste que alguna vez, pero no hacia vos, sino hacia un otro, un otra, y decís, uy, mira, pobrecito, pobrecita, está sola. Mira, es el día de la madre y está sola. Mira, es el día del padre, está solo. Es el día del amigo, está solo. Vienen las fiestas ahora, ¿sí? Y, mira, está solo. Y lo hablaste y lo vinculaste con esto, uy, mira, pobre tipo, pobre mina, está solo. ¿Tuviste? ¿Se te cruzó por la cabeza? ¿Se te aparece esto? Porque quizás ese pobrecito, pobrecita no sea tanto y lo que te está generando es una reacción de espejo hacia vos, ¿sí? Y te estás diciendo, mira, pobrecito, pobrecita, y quizás estás en una reunión del Día de la Madre, en una reunión del Día del Amigo, en una reunión del Día del Padre, pero no tenés muchas ganas de estar ahí. Otra pregunta que te tiro, ¿crees que los demás te dejan? Esto de que me siento abandonado, abandonada, pero no de niño, ¿sí? No estamos tratando de volver en esto a cuál es mi herida primitiva de abandono, sino como adulto. O sea, ¿crees que me siento abandonada? ¿Me siento abandonado? Y de la mano de esto viene en si me siento querida, querido, si me siento ignorada, si siento que me aíslan o si yo me aíslo solita, ¿sí? Y mientras te dan vuelta en tu cabecita todas estas preguntas, te quiero compartir el significado desde lo etimológico de la palabra soledad. Y los que saben dicen que es la cualidad de estar sin nadie más.
Esto es lo que aparece según la RAE, la Real Academia Española. Cualidad de estar sin nadie más. Y esa experiencia de estar sin nadie más, esa experiencia emocional, tiene que ver cuando, a pesar de que puedo estar con un alguien más, esa compañía no me alcanza, no es suficiente, no me llena, me sigo sintiendo sola, me sigo sintiendo aislada, me sigo sintiendo desconectada. Y como te conté hace un ratito, esta soledad puede ser voluntaria o involuntaria. Y el problema es precisamente cuando aparecen asociadas a esta soledad determinados sentimientos. Y ahí me voy a empezar a dar cuenta si está bien o mal gestionada mi soledad. ¿Y cuáles son esos sentimientos que tengo que empezar a reconocer en mí? Y que a veces no tenemos muchas ganas de reconocerlos porque me hacen ruido y duelen, ¿sí? Y el primero que va a aparecer probablemente es esto que te conté hace un ratito, que te pregunté hace un ratito, si te sentís abandonado, abandonada. ¿Estás en una especie de encierro? ¿Estás incomunicado, incomunicada? Hay cierta melancolía, cierto pesar, hay una pena. Si hay algo de todo esto que empezás a identificar en vos, es por ahí, ¿sí? Y tiene que ver con esta división que hacemos de voluntaria e involuntaria cuando es involuntaria, ¿sí? Cuando no sé si yo elegí esto, pero lo estoy, ¿sí? Y es fruto de determinadas decisiones. Y entonces es ahí cuando viene el enlace inconsciente con mi abandono primitivo y con mi abandono de que me sentí solo. Y a veces esta circunstancia de soledad involuntaria, ¿sí? Y que a veces la tenemos muy guardadita, que no nos damos cuenta de todo esto, puede a veces tener que ver con ausencias, a veces puede tener que ver con partidas de seres queridos. A veces esa partida no está relacionada estrictamente con la partida de su cuerpo físico, con la muerte, sino con la pérdida de alguien o algo también. Siempre hablamos desde bio que es real o simbólico esa pérdida. Y quizás perdí algo simbólico que para mí era importante y hace que me encierre, que me meta para adentro, pero no para adentro, para donde debería ir, sino hacia adentro. Me incomunico, me aíslo. Y la realidad es que el deseo de conectarnos, la necesidad de conectarnos, existe de forma natural en todos nosotros. Y cuando no se concibe, cuando no se consigue, cuando no aparece, cuando no se percibe, es que aparece la señora soledad a plantarse y a instalarse y no se va. Entonces lo vamos a poder vincular, lo vamos a poder enlazar con la perspectiva evolutiva que tenemos. Y esto de que vivimos en una sociedad, vivimos en un planeta, no estamos solitos. Pero también la soledad viene a ser como una especie de mecanismo de alerta, de danger, ¿sí? Que sirve para renovar esas conexiones que son necesarias para sobrevivir, que es para garantizar la supervivencia, pero garantizar la supervivencia de la especie. Si hay algo que no te vaya quedando claro, solo tenés que repreguntar, ¿sí? Si no lo querés hacer ahora, lo podés hacer en la semana como hacen algunos y se contactan. Entonces, ¿qué pasa con los efectos de la soledad? ¿Sí? Hablamos de cuerpo físico, cuerpo mental, cuerpo emocional, energía. ¿Qué pasa con estos efectos de la soledad en mi mente? ¿Sí? Y los que saben dicen que desde la psicología social lo definen como una especie de, que lo percibo pero subjetivamente, ¿sí? Mentalmente es muy subjetivo.
y no me doy cuenta que me estoy aislando socialmente, que repercute en todas mis conexiones, repercute en mi familia, repercute en mis amigos, en mi ambiente laboral, si perteneces a algún otro grupo, si tenés algún otro grupo de pertenencia, ex compañeros, lo que sea. Pero empieza por ahí, repercute en las conexiones sociales. Y cuando esto no me doy cuenta, ¿sí? Y me quedo en esa falsa zona de confort en la que creo que estoy solo y estoy bien, es cuando va a empezar a generar síntomas, pero síntomas, y acá es donde enlazamos mi cuerpo mental con mi cuerpo físico, va a empezar a generar síntomas en mi cuerpo físico. Y la idea es destacar esto de la importancia de las relaciones sociales, porque tiene que ver con el bienestar general y porque garantiza, como te dije hace un ratito, la supervivencia de la especie humana, ¿sí? Si nos quedamos solos, los humanos no sobrevivimos, ¿sí? Sobrevivimos en sociedad. Podemos cuestionar lo que quieras de este inconsciente colectivo de este planeta, pero sobrevivimos en sociedad vinculándonos con los otros. Y esto no quiere decir que no tengas tus espacios. Estamos hablando de soledad mal gestionada. Estamos hablando cuando esto me perjudica, ¿sí? Entonces, todos estos temas, todos estos sentimientos que afloran o en mis aspectos de la vida, son polares. ¿Qué quiere decir esto, que es polar? ¿Qué significa? Que son extremadamente opuestos, ¿sí? Soy bueno, soy malo. Soy tímida o soy extrovertida. Soy generosa o soy egoísta. Soy fuerte, soy débil. Y supone esto de las polaridades que deben estar en equilibrio, ni soy una cosa ni soy la otra, así tan marcado. Entonces, cuando una de estas polaridades está en exceso, es cuando se produce el desequilibrio. Y acá, ¿sí?, vamos a incorporar otro de nuestros cuerpitos, que es energéticamente. Cuando decís, estoy fuera de mi eje, estoy desequilibrado, estoy fuera de foco, ¿sí?, es cuando aparece esto de la energía, que no la tengo nivelada. Entonces, fíjate si podés ir enlazando lo que te va pasando a vos y vinculando tu emoción, tu mente, tu energía y tu cuerpo, ¿sí? Y es una forma de, en alguno de todos ellos tenés que reconocer si hay algo que no está del todo bueno, si hay algo que me está pasando. Y la idea es reconocerlo. Entonces, te lo paso en limpio. Estar solos todo el tiempo, esto de la polaridad, no es sano. Y estar acompañado o dependiendo de otros, de la compañía de los demás, dependo de que esté, dependo de decisiones, dependo de... tampoco. Entonces, ni una cosa ni la otra, y ahí es donde empieza a que tenemos que balancear, ¿sí? Y si estoy todo el tiempo sola o si estoy todo el tiempo acompañado, porque no me banco mi soledad, ¿sí? En concreto tenía que ver con esto. Entonces, cualquiera de esos dos extremos, ¿sí?, estar solos todo el tiempo o estar en compañía de alguien y dependiendo de alguien todo el tiempo, sostenido permanentemente, nos va a generar cierta molestia, nos va a generar cierto sufrimiento, nos va a generar cierto dolor y va a provocar ese desequilibrio. Y más, cuando todo esto me pasa, no de forma voluntaria, yo no decido esto, ¿sí? Y cuando pasan situaciones en que ese desequilibrio me hace llegar a esto, una de las causas de este aislamiento, de que prefiero estar en soledad, de que quiero estar solo y desconectado, es cuando veo en los demás potenciales agresores, alguien que puede dañarme, cuando me siento en peligro, ¿sí?
cuando algo me pasó previamente que me lleva a aislarme, que me lleva a desconectarme y que tiene que ver con mi propia inseguridad, ¿sí? Algo me pasó que me lleva a recluirme e inconscientemente estamos hablando de una soledad involuntaria porque es fruto de algo que me pasó. Ahora, lo que te propongo es biodecodificar la soledad con un ejemplo más que concreto, ¿sí? Pero no es el único. ¿Pero por qué elegí este? Porque es tan fácil de visualizar que después el resto viene como de la mano. Entonces hablábamos que es un sentimiento subjetivo esto de la soledad, ¿no? Y que mal gestionada lo que me va a hablar es de un conflicto biológico, ¿sí? Algo me pasó previamente que me genera un malestar, una incomodidad, un síntoma, una enfermedad. Y específicamente esto se puede ver en nuestros riñones, en los túbulos colectores renales, ¿sí? Entonces, nuestro riñón, ¿sí?, que tiene varias partes como cualquier otro órgano de nuestro cuerpo, ¿sí?, pero cada una de ellas se dedica a algo específico y estos túbulos colectores renales tienen esta misión. Cada partecita de nuestro cuerpo tiene una función específica. Nuestro cuerpo es maravilloso, nuestro sistema biológico es fabuloso y tienen un papel fundamental y vital para nosotros, que es la regulación final y el ajuste de la composición de la orina, el equilibrio. ¿Viste lo que hablábamos hace un ratito, esto de las polaridades? Bueno, se va a ver reflejado acá, en esto, en la composición de nuestra orina. Lo que te pido, por favor, es que no salgas corriendo a buscar y preguntarle al señor Google sobre cualquier síntoma que tengas con esto, porque se te puede disparar para cualquier lado y no es la intención, sino la intención es que empieces a reconocer algo de todo esto en vos, ¿sí? Y solo lo sabes vos, no lo sabe el señor Google. Así que no empieces a googlear túbulos colectores renales, no empieces con esto, ¿sí? Ni desequilibrios, ni nada de todo esto. O sea, trata de enlazar lo que te pasa a vos, desde lo físico, desde lo mental, desde lo emocional y desde tu energía, ¿sí? Y solito vas a llegar a la conclusión, o solita. Ahora bien, ¿cuáles son esos conflictos emocionales que hay detrás? Hablamos de lo energético, hablamos de lo mental, hablamos de lo físico. Bueno, viene de la mano de emocionales, ¿sí? Hablamos de, seguimos, y te lo voy a recalcar a cada rato, soledad mal gestionada, involuntaria, y que eso que es involuntario, ¿sí?, que no elegí, ¿sí?, lo voy a asociar no solo a la desconexión, al aislamiento, sino también al abandono. Entonces, puede aparecer gente que han perdido todo y tienen que irse del lugar donde estaban, por ejemplo. Imagina los que están en Rusia, ¿sí?, en Ucrania. Imagina lo que sucede con gente que ha pasado por una catástrofe natural, ni hablar la gente que hace poco lo pasó en Valencia, en España, los que nos pasó a nosotros acá en Córdoba, ¿sí? Entonces, esa soledad es involuntaria. Hay gente que tardó días en encontrarse con su familiar, hay gente que vio su casa que se quemaba, hay gente que tuvo que irse de su lugar porque se la destruyeron, ¿sí? Cayó un misil, destruyó todo. Y eso que lo vemos por TV, vivirlo en carne y hueso, en los zapatos de esas personas, de cualquiera de estas, y vos decís, sí, son casos extremos. ¿Sabés que no tanto? Córdoba está acá nomás. Y hace no mucho fue Bahía Blanca, ¿sí? Y hace no tanto pudo haber sido cualquier parte de nuestro país, o puede ser alguien que lluevan 2 gotas de más en Capital y se le inunda la casa. Y no es que perdiste una mesa, una silla, una heladera.
perdés esas cosas que son irrecuperables, esas cosas que te llevan a recuerdos de tu infancia, perdés fotos, perdés regalos, perdés cosas simbólicas. Cuando hablamos de real o simbólico, perdiste cosas simbólicas que para vos realmente eran importantes y que van a afectar mi ser, van a afectar mi esencia, mi existencia. Ahora, ¿qué pasa cuando esto tan grande, vos decís, bueno, si lo llevas a amenazas que vivís continuamente en tu familia, ni hablar que el que tiene que irse de su casa por una separación, ¿sí? Y es mi casa, esta era mi casa y me tengo que ir porque me separo, y la realidad es que no tengo muchas ganas de separarme, pero ya no da para más, ya cumplimos un ciclo, no te tengo que explicar mucho más que hay detrás de una separación. O algo vinculado a una herencia y de repente esto que creía que era mío me dicen que no, que lo tengo que compartir y se vende, ¿sí? Bueno, y de repente me encuentro en soledad, y en soledad mal gestionada, y que va a afectar mi existencia. ¿Se entiende? Ahora, esto lo voy a asociar con abandono. Me están abandonando, me están aislando. Y vamos a hablar de una pérdida de referentes también. Y casualmente, los referentes en nuestro cuerpo son los líquidos. Hablamos de orina hace un ratito, ¿sí? Y esos referentes son referentes emocionales, que son los que hacen foco en nuestro cuerpo físico. Entonces, entre otras cosas, lo que voy a generar en mi cuerpito es acumulación de líquidos, donde quiera. Después veremos en dónde lo acumulo, ¿sí? Te empezás y decís, uy, ya no me puedo poner los anillos, tengo las manos hinchadas. No me puedo poner los zapatos, de repente. No me entra el pantalón que ayer me entraba y no comí nada. No, acumulaste líquidos y por algo lo acumulaste. Algo pasó. Y ni hablar si a esa acumulación de líquidos se asocia con una pérdida de liquidez, un conflicto de liquidez, o sea, un conflicto de líquidos. Liquidez es efectivo, dinero, ¿sí? O podemos hablar también de algo que yo asocie con la liquidez simbólicamente. Desde bio siempre se habla de lo real o simbólico, y que esa pérdida de liquidez, ¿sí?, genera una soledad involuntaria. A todo esto, desde bio, como si todo esto fuera poco, le tenés que sumar que este conflicto emocional lo viviste de forma inesperada, de forma dramática, lo viviste con una gran angustia, lo viviste con una gran ansiedad, con una gran tristeza, con una pena enorme. O sea, un estresazo, te pasó por arriba un tsunami emocional que pudo haber sido en fracción de segundos, que ni lo registraste, pero tu cuerpo sí, todos tus cuerpos lo registraron, físicamente, mentalmente, emocionalmente, ni hablar de tu energía, ¿sí? Ahora bien, lo primero que te va a aparecer es inflamación. Esto que vos decís hinchazón se relaciona con inflamación y va a estar afectándote de tal forma que te genera un malestar físico. ¿Y cuáles son los síntomas de estos comportamientos? ¿Qué pasa? ¿Cómo me comporto? Entonces, volvemos a un ratito atrás y tiene que ver con comportamientos sociales, con un determinado ciclo que cierro, con un periodo de aislamiento, me siento rechazada socialmente, familiarmente, en amigos, lo que sea, pero lo voy a sentir, va a impactar mucho por ese lado. Voy a perder esta habilidad de relacionarme, ¿sí?, con los otros, y esto es muy fácil de observar en personas mayores. Si tenés personas mayores en tu núcleo cercano, observalo, ¿sí? Y van a ir perdiendo estas personas, que se van a ir desconectando, van a ir perdiendo la confianza en sí mismas, ¿sí? Entonces hablamos que asociamos soledad mal gestionada a falta de confianza en mí misma, falta de confianza en el entorno, mi autoestima va a caer por el piso, voy a sentirme insegura, ¿sí? Y esto va a invadir muchos aspectos de mi vida. No es que solamente va a ser vinculado con tal cosa, no.
Y de la mano de esta autoestima por el piso va a venir tal autocrítica y tal desvalorización que va a hacer que mi angustia y mi tristeza se potencien. Y acá va a aparecer algo más asociado a esta soledad involuntaria, que es la depresión. Muchos terminan en cuadros depresivos, medicados, simplemente por no poder haber gestionado la soledad. La buena noticia de todo esto es que mi cerebro está preparado, hay una buena, sí. Mi cerebro está preparado para garantizarme calidad de vida, cantidad de vida, en calidad, ¿sí? Entonces, la mejor manera que va a ser es intentando que lo poco positivo que queda en nosotros prevalezca y nos alejemos de lo negativo, ¿sí? Entonces, si alguien en algún momento tuvo algún problema y se vio afectado en su integridad, en su seguridad, y se va a recluir, ¿sí? Es porque eso le da seguridad. La que no encuentra en el afuera va a encontrar recluyéndose. Lo contrario lo va a estresar, y ya está estresado, ya pasó por ese tsunami. Entonces no lo va a poder, no va a poder correrse, porque no lo puede ver. Y si está asociándolo al abandono, ¿sí?, va a estar vinculado con trastornos alimenticios, bulimia, anorexia, sobrepeso, obesidad, conflicto de imagen, que es eso que no quiero ni pasar por adelante del espejo porque temo verme, no tengo ganas de verme. Entonces vos decidís si este tema de sobrepeso o de bajo peso es por herencia o es tu soledad mal gestionada. El siguiente audio que vas a escuchar es la respuesta que le dio Charles Bukowski a Sean Penn cuando en una entrevista, cuando le preguntó sobre su soledad. Y vos decís que tiene que ver esto conmigo. Bueno, ahora te lo cuento. ¿Quién es Charles Bukowski? Es un escritor de los denominados poetas malditos de alguna época. ¿Por qué le decían poeta maldito? Porque por el realismo con el que escribía, decían que escribía de forma sucia, ¿sí? Y escribía precisamente de esta forma por su excesivo alcoholismo. Y entre otras cosas, adivina, te lo cuento, el alcoholismo, si hablamos desde bio, también estaríamos hablando de una soledad mal gestionada. Te dejo con Bukowski.